Bienvenidos a Biología Boricua. Les habla Luis Javier Villanueva. Biología Boricua es un podcast donde hablamos sobre la investigación científica en todas las áreas de la biología. En particular, conversaremos con investigadores que trabajan en Puerto Rico y con boricuas que trabajan en otros países. Para las notas que acompañan cada conversación, copias de los artículos de los que hablamos, sugerencias o preguntas, puedes visitarnos en biologiaboricua.com o escribirnos a biologiaboricua@gmail.com. Bienvenidos al episodio número 14 de Biología Boricua. En este caso un episodio especial donde en vez de entrevistar a una sola persona, aproveché que fui a la reunión de la Sociedad Americana de Ecología, o Ecological Society of America, ESA 2013, que se realizó en Minneapolis, para entrevistar solamente a algunos del montón de boricuas que estaban presentando y algunos extranjeros que trabajan en Puerto Rico, sobre algunos de sus proyectos que estaban presentando en la reunión. Esto solamente para que tengan una idea de la diversidad de proyectos que se hacen en Puerto Rico y por puertorriqueños. Lamentablemente pues no pude hablar con todos por las limitaciones de tiempo, ¿no? Y además, para aprovechar, quiero reseñar que junto a Ciencia Puerto Rico hicimos por primera vez un encuentro de ecólogos boricuas y fue un éxito total. Una de las iniciativas de Ciencia Puerto Rico es aprovechar estas reuniones internacionales para entonces reunir científicos puertorriqueños que tengan interés en Puerto Rico, para propiciar nuevos proyectos, ¿no? Y que haya un mayor nivel de comunidad. Esto se está empezando a hacer en varias reuniones y en este caso pues nos tocó a nosotros los ecólogos en la reunión de ESI del 2013. Algunas de estas conversaciones las tuvimos en los pasillos, otras en los salones y algunas en el restaurante donde nos reunimos, así que el nivel de ruido en el fondo va a ser un tanto variable. Bueno, aquí estoy con Juan García Cancel, estudiante de maestría de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez, y aquí estaba presentando un proyecto que hizo en el bosque de Guánica. Muchas gracias, Juan, y si nos puedes resumir más o menos qué era lo que estabas haciendo allá en Guánica y cuál era el interés en este proyecto. Saludos a todo el público. Mi trabajo se ha enfocado mayormente en ver el efecto de pastos nativos y no nativos, o sea, introducidos al bosque seco de Guánica. Y ese efecto, como ellos afectaban en la regeneración de plantas nativas al bosque, árboles y arbustos que son nativos de Puerto Rico. Mi trabajo se enfocó en romper el monte, por decirlo así, buscar parchos de pastos en lugares al azar. Una vez encontrar esos parchos, identificar al número al azar dentro del parcho, clasificar la diversidad de especies que hayan presentes leñosas y cuántos individuos de esas especies había en esos cuadrantes. Una vez yo pude sacar esa información, pude comparar entre pastos nativos e invasivos. Y también pude distinguir si el tamaño del parcho, de qué tan grande era el parcho de pasto, si tiene influencia en el número de especies disponibles. Lo que encontré que sí, el pastos no nativos, como el pasto de Guinea, que se hecho para agricultura y para el ganado, tiende a bajar en la diversidad de plantas en esos lugares. Mientras que la grima de San Pedro o la hierba de alambre, esa que es nativa, tiende a aumentar más la diversidad entre más grandes sean sus tamaños de parcho. Una vez teniendo ya esa información ya puesta, mi interés fue en comprobar si estas plantas, estas hierbas, podrían trabajar como plantas nodrizas, plantas que ayudan a otras plantas a germinar y crecer en esos lugares. Por tanto, hice un experimento de sembrar plantas no nativas, 3 especies: coca falsa, una relativa de uva playera y una especie que se llama yaquinia, un arbusto nativo del bosque. Y lo sembré en 4 tratamientos: al borde de las plantas de los pastos nativos y de lugares a raso, y pastos no nativos y a raso al lado del pasto no nativo. Lo dejé correr por 6 meses. A los 6 meses, la sobrevivencia de individuos de los arbolitos era mayor en el lugar del pasto nativo, la grima de San Pedro, mientras que declinó bastante considerablemente entre los tratamientos a raso en ambos lugares y en el pasto no nativo. Con el fin de hacer esto, podemos decir que el pasto de la grima de San Pedro puede ser una herramienta en el futuro para restauración de lugares baldíos si se desea establecer un bosque secundario en fincas abandonadas en el sur de Puerto Rico. O sea que con sencillamente sembrar los árboles en un lugar que sea limpiado no va a ayudar mucho,
sino que entonces usando la hierba nativa, eso puede ayudar entonces a la sobrevivencia de esos árboles que se están sembrando. Correctamente, si se desea trabajar desde semillitas, de semillas o plantas jóvenes, se utilizan árboles maduros, la sobrevivencia va a ser mayor, pero va a ser más costo inefectiva. ¿En qué área de Guánica se hiciste este proyecto? Este proyecto se llevó a cabo encima de la playa Jaboncillo, donde está el tanque de agua, y también cerca de la cueva de Guánica. El propósito era, o sea, el efecto de que estas plantas están teniendo en los otros árboles, o tiene un plan para manejo del bosque o para todo un poco. El fin de esta investigación era comprobar si ellos tenían un efecto positivo o negativo en los árboles. Como ya yo comprobé eso, ahora se puede recomendar con evidencia y con más fuerza el uso de pastos nativos como una herramienta de restauración. Entonces tiene otro proyecto más adelante. ¿Y esas plantas invasivas habían sido traídas para ganado, era? Correcto. ¿Y eso, sabes de dónde son? Son de África, originalmente. ¿Y son bastante comunes en el área de Guánica o son medio raras? ¿Cómo va eso? Son extremadamente, los pastos introducidos, como el pasto de Guinea, el pasto bufel, entre otros, son bien dispersados por todo el área sur de Puerto Rico. ¿Y eso fue se están regando naturalmente o fueron como parte de la agricultura? Ambas cosas. Antes para tener ganas, para el alimento de las cabras, las vacas, los caballos, y también como la gente prende fuego a los terrenos, pues favorece que se permanezcan esos pastos no nativos en esa área. Si hay un fuego, ¿quién lleva la ventaja? ¿La nativa o la invasiva? La invasiva, ya que en Puerto Rico no hay un disturbio natural de fuego. El fuego en Puerto Rico no es nativo a nuestro ecosistema. O sea que todos esos fuegos que se ven por lo general cada año en el área azul, eso es resultado de gente tirando colillas o iniciando fuego. Correctamente. Tal vez esta misma vegetación ayuda a que hayan esos fuegos o tal vez con más vegetación nativa tal vez se podría reducir. El pasto no nativo de por sí tiene una alta materia combustible. Se secan bastante fácil, que favorece a los incendios, que favorece a ella misma. Mientras que los pastos que son nativos nunca se secan completamente en épocas de sequía y mantienen más humedad, lo cual evita que ellas se encienden por sí mismas. ¿Y esto es parte de tu tesis? Eso es correcto. Esta es una forma simplificada de la tesis, porque hay más especies no nativas y nativas, y comparé todas esas diversidades y densidades, y también el tamaño de los parchos, y también vi el efecto de más individuos y más factores en los efectos de sombra. Bueno, pues, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Bueno, aquí vamos a hablar con Adriana Herrera, que presentó su trabajo más o menos titulado en español, serían Bosques urbanos y espacios verdes, alternativas para mantener la herpetofauna en paisajes modificados. Muchas gracias por darnos unos minutos y a ver si puede resumirlo más o menos de qué era lo que estaba presentando acá en ISI. Hola Luis, muchas gracias por la invitación, un gusto compartirte un poco del trabajo. Pues esta mañana presenté parte de lo que es mi disertación doctoral y traje aquí el componente que corresponde a la parte del paisaje, porque básicamente mi estudio trata de entender qué mecanismos permiten mantener la diversidad en paisajes urbanizados. Así es que yo he estado haciendo una comparación entre paisajes urbanos y paisajes suburbanos, y mi paisaje urbano corresponde al área metropolitana de San Juan. Entonces he estado haciendo un estudio donde he colectado información de los anuros, de las ranas y también de todos los reptiles, incluyendo los anolis y incluyendo las serpientes y otros reptiles también, tratando de comparar entre diferentes coberturas vegetales como bosques más maduros, más jóvenes, pastizales, jardines de casas. ¿Qué tipos de ranitas, de lagartos, de serpientes hay allí? Y cómo entonces todas estas áreas verdes de una u otra forma están contribuyendo a mantener la diversidad que potencialmente podría existir en esta área. ¿Y por qué el área metropolitana en particular? Porque por lo general uno piensa en biólogos trabajando, se van en Puerto Rico a Guánica o al Yunque, ¿por qué en el área metro?
Precisamente por lo que tú dices, porque todo el mundo piensa en trabajar en espacios más naturales, menos intervenidos, pero la tendencia real es que estamos transformando muchísimo el paisaje y quizás los espacios que queden hacia el futuro para conservar y que sea muy importante son esas zonas urbanas y tienen todo un potencial que es necesario entender también para poder desarrollar políticas de manejo y de conservación. Así es que mi interés es precisamente moverme un poco a esos paisajes que están más urbanos y ver la dinámica de lo que está sucediendo, si se está manteniendo la diversidad, si se está perdiendo y cuáles son las condiciones que están permitiendo el mantenimiento de esas especies. ¿Y de más o menos cuántas especies tú dirías que estabas encontrando por allí, por San Juan? Porque uno piensa, ¿verdad? Área metro, pues tal vez uno que otro coquí, varios lagartijos y ya, pero yo creo que la gente ni siquiera se imagina, ¿verdad? La gran diversidad que hay en hasta en una ciudad como San Juan, ¿no? Sí, pues mira, potencialmente para el área metro pueden haber unas 26 especies, incluyendo nuestros coquíes y el resto de reptiles. Yo estoy reportando 22 especies, eso corresponde al 86% de las especies potenciales que pueden existir en el área. Y quizás lo más interesante y lo más relevante es que el 50% de esas especies son especies endémicas, especies que son endémicas para Puerto Rico, que no existen en ninguna otra parte del planeta de forma natural. Así es que hay una altísima diversidad y a diferencia quizás de otros sitios alrededor del mundo, lo que estamos viendo en este momento no es ese proceso típicamente de homogeneización de que hay lo mismo en todas partes, sino que la mayoría de especies que nosotros tenemos todavía son especies nativas, no son las especies introducidas. Así es que tenemos muchísimo por conservar y hay un potencial gigante en la ciudad para hacer conservación. Sí, que no, o sea, la idea es que no nos quedemos en, pues, preservemos el yunque y ya está, sino vamos a aprovechar también las ciudades y conocer toda, ¿verdad? También toda esa diversidad y aprovechar lo que ya existe y que esas especies aparentemente se han adaptado, ¿verdad? Bastante bien a las ciudades. Sí, porque en el yunque tenemos un grupo de especies, pero es un grupo que está adaptado a zonas altas y la zona de montaña. El área de San Juan es una zona baja con otras condiciones, así es que el grupo de especies es diferente. Es que no podemos dejar de lado que todas esas especies que están en la parte costera, en la parte llana, también necesitan espacio para mantenerse y afortunado o desafortunadamente las ciudades también están proveyendo un espacio de conservación. Nuestros parques, los jardines botánicos, los jardines de las casas son también sitios potencial donde nosotros podemos enriquecer nuestras áreas verdes y mantener también muchas de esas especies que de otra manera se perderían por toda la transformación que estamos haciendo del ambiente. Tremendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. En esta ocasión estamos con Ana María Sánchez Cuervo, que es estudiante del doctor Michel, allá en la UPI en Río Piedra. El título de su presentación más o menos era consecuencia de un conflicto armado, desplazamiento forzado de humanos y abandono de tierras, en el efecto en recuperación de bosques. En este caso ella está trabajando con Colombia, que es su patria, y más o menos qué era lo que estaba presentando aquí y por qué hablar de conflictos armados. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues este proyecto es parte de mi disertación doctoral y básicamente, bueno, quizás porque soy Colombia y he experimentado el conflicto durante toda mi vida, quise integrar estas variables al cambio de uso de suelo en Colombia. En este caso estoy interesada en el cambio de la cobertura boscosa. Entonces integré como 50 variables ambientales, variables sociales, variables económicas, pero siempre pensé que las variables de conflicto armado tenían algo que ver en los patrones de uso del suelo y de cambio de cobertura forestal, y por eso integré esas variables y realmente encontré que durante los últimos 10 años, que es el estudio del 2001 al 2010, encontré que la influencia más grande del conflicto armado es a través de los grupos de ultraderecha que se llaman paramilitares, los grupos paramilitares,
Y lo que pasó fue que ellos causaron un desplazamiento masivo. El desplazamiento masivo fue desde el año 97 como hasta el 2006-2007. Entonces ahora estamos viendo cómo, producto de ese desplazamiento, algunas áreas, la vegetación leñosa ha empezado a crecer, ¿verdad? Pero es por el efecto de este conflicto, ¿verdad? La gente se fue de los sitios, abandonó la agricultura y esos sitios están pues totalmente abandonados. Pero en otros sitios donde hay presencia de estos grupos paramilitares y también de grupos guerrilleros, sitios que tienen, por ejemplo, recursos naturales y mineros, donde hay petróleo, donde hay oro, donde hay esmeraldas, ellos están ahí, y en esos sitios usualmente pues podemos ver deforestación, pero no es porque ellos sean agricultores o mucho menos, ¿no? Sino el efecto es porque ellos se quedan con la tierra, ¿verdad? Sacan a los campesinos de ahí y ellos realmente trabajan para muchas veces traficantes de drogas, terratenientes que tienen ya fincas gigantescas y ellos quieren expandir, no sé por qué, pero quieren expandir más sus fincas. Entonces desplazan a la gente y se apoderan del suelo. O sea que en vez de, por ejemplo, el caso de Puerto Rico fue que las tierras se abandonaron porque todo el mundo se movió a la industria. Y por lo general, ¿verdad? En Latinoamérica se ve que se sigue aumentando la deforestación porque se aumenta la agricultura o los campos para criar ganado, por ejemplo. Pero entonces ahí el factor más que la población o más que el uso fue como que el uso, ¿verdad? Dependía del uso que los militares le estaban dando, fue el efecto que se estaba viendo en si se recuperaba o no se recuperaba el bosque. Más o menos, es que hay muchas, lo que yo estaba presentando hoy era básicamente el efecto de estos grupos armados, ¿verdad? Pero como el análisis que hice fue a nivel de todo el país, claro que hay influencia de otras variables, ¿no? Entonces, sí, de eso no hablé hoy aquí, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que hay dos factores en Colombia que han sido muy importantes para, hablando a gran escala, ¿no? A escala de todo el país, sobre el cambio de uso del suelo. Y uno de esos fue la apertura económica que hubo en los 90s en Colombia, donde en el gobierno de Gaviria, de César Gaviria, él abrió el mercado colombiano, lo internacionalizó, entonces empezaron a traer productos agrícolas de otras áreas a Colombia y realmente la agricultura de pequeña escala quebró. Entonces muchas de esas áreas la gente tuvo que abandonar sus cultivos porque, ¿sabes? Estaban trayendo todo más barato de mercados subsidiados en Estados Unidos y en Canadá, en otros sitios también. La gente ya no era viable ese tipo de agricultura. Entonces esa fue como la primera ola de desplazamiento, pero fue más por políticas de globalización del gobierno colombiano con otros países, ¿verdad? Pero luego eso sucedió a principios de los 90s. Luego, a finales de los 90s, entonces se da la expansión de los grupos guerrilleros y también la expansión de los grupos paramilitares, especialmente en 1997. Entonces fue como este conflicto entre paramilitares y guerrilla, la ultraderecha con la ultraizquierda, que ha causado un desplazamiento humano masivo. Es casi 4 millones de colombianos desplazados que tuvieron que moverse de sus áreas, de sus parcelas pequeñas, de áreas rurales, a formar los cinturones de miseria en las ciudades. Entonces el efecto se ve ahora, como estos sitios están abandonados y están ahora creciendo, pero no podemos comparar la vegetación leñosa que está aumentando ahora con los bosques que hemos perdido en el pasado. O sea, no hay ni punto de comparación. Son sitios que se están recuperando, pero hay que ver qué va a pasar en los próximos 20 años. Y de 4, ¿verdad? Había mencionado que el desplazamiento fue de 4 millones y Colombia tiene ¿cuál es la población? La población total es como más o menos ahorita como unos 45 millones de personas. Eso tuvo un efecto de casi 10% de la población del país. Un efecto grandísimo. Y eso que yo estoy tomando para el análisis de mi tesis, estoy tomando datos oficiales del gobierno, que son datos que se empezaron a tomar desde los años 90, cuando ya el gobierno cayó en tiempo y dijo, oiga, esto es un problema ya, o sea, esto es terrible. Entonces ellos ya empezaron a tener un registro de la gente desplazada, de la gente que se movió de las áreas rurales a las áreas urbanas, y ya hubo un censo de esa población, pues para darles algún tipo de ayuda, ¿verdad? Pero realmente el desplazamiento en Colombia tiene más de 30 o 40 años.
más. Lo que pasa es que no hay registro de eso. Si tuviéramos registro de eso, yo pienso que veríamos algo parecido, pero a una escala más terrible. Bueno, muy interesante, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, aquí estamos con Diana Guzmán Colón. Ella está ahora terminando su grado en Michigan State University y estaba presentando su trabajo sobre mangostas en el bosque tropical del Yunque. Más o menos qué era lo que estaba buscando en ese proyecto y qué fue lo que encontraron. Bueno, pues actualmente en el Forest Service, en el Yunque National Forest, tienen un problema de poblaciones de mangostas. Entonces, las mangostas traen dos problemas principales. Uno, la transmisión de rabia hacia otros animales y hacia las personas también. Segundo, que ellos comparten el hábitat que comparte la cotorra puertorriqueña, que está en peligro de extinción. Actualmente, el plan de manejo del yunque es remover 10 de 12 mangostas 2 veces al año. Sin embargo, ellos no tienen cómo cuantificar si de verdad ese plan de manejo está funcionando, como si están bajando la población de verdad con ese plan de manejo. Pues entonces, lo que yo quería hacer era, primero, estimar cuál es el estado de la población de la mangosta en el yunque, compararlo con el corredor para ver así la diferencia. Luego de eso, quise correlacionar si las mangostas se relacionan con la vegetación que hay en el yunque o con la estructura del hábitat. Para eso, pues yo hice unas trampas en forma de cuadrantes en cada bosque. Entonces, hice un estimado de % de canopy, o sea, de dosel, % de sotobosque y la cantidad de madera que había en el suelo, para ver si podemos correlacionar eso con la probabilidad de cachar las mangostas. Y así, pues, poder informar a los manejadores dónde ir a buscar la mangosta, ¿no? Entonces, pues, lo que encontré fue que pues la vegetación no se relaciona con el %, la probabilidad de captura de las mangostas. O sea que hay otros factores en que tú puedes hacer otros diferentes estudios, como estudios espaciales, para saber dónde en el bosque se está concentrando la mangosta y así tú dedicar los esfuerzos para quitar la mangosta, o no quitarla, sino que controlar la población del yunque. Y para la gente que no sabe qué es una mangosta y por qué, y si eso es de Puerto Rico, ¿no? Primero, ¿verdad? ¿Qué es una mangosta? No sé si sabes cómo la gente la llama por ahí en Puerto Rico. ¿Y cómo llegó a Puerto Rico? Porque Puerto Rico no tenemos, está en discusión, ¿verdad? Pero aparentemente no tenemos mamíferos nativos terrestres. Claro. Pues la mangosta se le conoce en Puerto Rico como la ardilla, aunque actualmente ese no es el nombre, ¿ves? Que ese no es el nombre que es, porque no es una ardilla. Entonces, la mangosta es originalmente de la India y del Medio Oriente. Entonces, a la mangosta la trajeron para acá, para Puerto Rico, el resto del Caribe y Hawái, porque en los años 1900 había muchas plantaciones de caña de azúcar. Y adentro de esas plantaciones de caña de azúcar estaba la rata de Noruega. O sea, la rata de Noruega se comía las cañas de azúcar y dijeron, bueno, como la mangosta se come la rata, vamos a traer mangostas para acá. La trajeron en barco de India y ahí fue que se formó el revolú, porque entonces la mangosta es diurna, la rata es mayormente nocturna, nunca se encontraron durante el día y la mangosta, como come de todo y no tiene depredador, tiene la vía libre para hacer lo que le dé la gana en los hábitats. O sea, que en vez la trajeron para resolver un problema, pero lo que hicieron fue crear otro. Crearon dos grandes problemas, porque también en Puerto Rico no había rabia hasta que se trajo la mangosta. Sí, yo creo que ese es un punto bien importante, ¿no? Cuando la mangosta es vector o sufre de la rabia, y si se sabe más o menos cuán común es ese problema o depende del sitio. Sí, todas las mangostas son portadores de rabia. Si una mangosta muerde a otra, entonces la otra mangosta se pone rabiosa.
Y ahí pues se va, y si una mangosta pues bueno, muerde a un gato, muerde a un perro, pues ahí se fastidió, como dice, ¿no? O sea que no solamente es una especie invasiva, sino que también trae el riesgo porque está manteniendo esa enfermedad en la isla. Sí, claro, entonces es un problema porque el yunque es bien concurrido con turistas. Entonces, a pesar de que en el yunque se ponen muchos anuncios que dicen, por favor no toque la mangosta, es una especie rabiosa, una especie invasiva, los turistas pues como que no quieren leer, entonces pues hubo una vez, me acuerdo que yo estaba hablando de la mangosta y la tenía en una caja, en una de las trampas, y diciendo, por favor, si ven esta mangosta no las toquen porque tienen rabia. Había uno tratando de meter el dedo dentro de la trampa. Yo, mire, pero ¿qué tú haces? Yo, o sea, no, esto no es un juego, ¿no? Pues así. Yo creo que el riesgo de transmisión de rabia es más común hacia los humanos, de la mangosta hacia los humanos que de la mangosta a otros animales, por simple y sencilla razón. Tal vez la gente la ve, esto es como que parece un gato, tal vez se comporta igual que un gato, pero no es. Y entonces el interés de hacer este estudio, ¿por qué en el yunque y por qué en el corredor del este? Pues con el corredor te puedo decir que a mí me encanta el corredor. Yo estuve trabajando con la coalición a través del Sierra Club. Hicimos un BioBlitz, hicimos varios recorridos con la gente. De hecho, traímos gente del programa de SEEDS de ESA hacia el corredor. Y siempre me gustó la idea de hacer una investigación allí. Entonces, cuando cuando el Forest Service me dio la oportunidad de trabajar con ellos y me dijeron, nosotros necesitamos más información sobre la mangosta. Yo dije, ok, me puse a leer y me puse a investigar. Y de hecho, la mangosta prefiere los hábitats más secos. Y yo, pues aquí está la oportunidad entonces de comparar la población que está en el corredor y la población que está en el yunque. Y entonces, pues de ahí fue que surgió mis sitios de investigación. Pero la idea, pues surgió porque a mí me encanta la ecología, de todo tipo de ecología me encanta. Pero entonces, como me surgió esa oportunidad de trabajar con el Forest Service y de ayudar a la misma vez a aplicar lo que yo sé de ecología, pues ahí surgió lo de la mangosta. Muchas gracias. Gracias. Mira, aquí estamos con Wilnelia Ricard y el nombre le sonará conocido, porque ya teníamos un episodio con ella anteriormente, donde estaba hablando sobre un proyecto con las orquídeas, pero en este caso estaba presentando acá un proyecto donde modelaron la distribución del pino en Puerto Rico para entender su distribución y cómo se ha expandido. Primero, muchas gracias y ¿qué era lo que estaba trabajando acá con el pino? Pues en Puerto Rico básicamente tenemos lugares donde puedes encontrar plantaciones de pino con reclutamiento y otros lugares sin reclutamiento. Este pino no es nativo a Puerto Rico y fue introducido para 1960, durante los 60, con el propósito de generar una industria maderera en la isla. Esa industria maderera no funcionó y el Forest Service abandonó estas plantaciones. Entonces, ahora, 50 años en el futuro, vemos que hay lugares en Puerto Rico donde se ve reclutamiento de estos pinos y otros lugares donde no hay reclutamiento de los pinos. Reclutamiento significa que tienes pinitos chiquitos y están saliendo, creciendo y está todo el bosque saludable, por decirlo así, en términos de la invasión del pino. Entonces, lo que hicimos para poder entender qué era lo que estaba limitando la distribución y el reclutamiento de estos pinos es utilizar distribución de especies. Entonces, básicamente con esta herramienta, lo que nosotros hicimos fue coger los lugares donde se encontraba y había reclutamiento, que son los lugares donde a los pinos les está yendo bien, y entonces utilizar esos puntos para poder predecir la distribución de los pinos en la isla. Entonces, luego que tuvimos esa distribución de probabilidad, determinamos cuál era el límite de la probabilidad, donde mayor de esa probabilidad es bastante seguro de que ese pino se puede encontrar en esa zona. Y luego de eso, que ya tuvimos, como quien dice, una zona en particular de la isla, porque no en toda la isla crecen pinos, sobrelapamos los lugares donde no había reclutamiento.
Y lo que hicimos fue ver si en los lugares donde no había reclutamiento las probabilidades de ocurrir en ese lugar eran altas o bajas. Entonces lo que encontramos fue que en los lugares donde no hay reclutamiento hay una combinación de factores. Básicamente la mitad de los puntos y las localidades donde se encuentran los pinos sin reclutamiento están en lugares donde no hay condiciones abióticas idóneas. Mientras que en la otra mitad, el 50%, están en lugares donde sí se encuentra reclutamiento y son lugares óptimos para crecer. Pero no están creciendo, así que ¿por qué no están creciendo? Es la próxima pregunta. Y probablemente se va a deber, ya descartamos la parte abiótica, o sea, temperatura, precipitación y todos estos factores, y ahora nos estamos moviendo a poder entender por qué ese 50% de las poblaciones de pinos en la isla están dentro de lugares que son óptimos para crecer y no están creciendo. Lo que va a indicarnos y nos va a mover ahora hacia interacciones bióticas. Así que los pinos son bastante reconocidos por las interacciones con las micorrizas, así que puede ser que los pinos están en lugares que son buenos en condiciones abióticas, pero a lo mejor la micorriza no ha llegado a esa zona, o a lo mejor hay alguna serie de patógenos que está impidiendo el crecimiento de estos pinos en esta zona. ¿Y qué son las micorrizas? Las micorrizas básicamente son hongos. Las micorrizas son bien importantes para los bosques porque hay un montón de árboles que generan interacciones con ellas y básicamente se genera una relación simbiótica, lo que significa que es positivo para los dos. Entonces el hongo forma parte de la raíz de los árboles y básicamente intercambian nutrientes entre ellos. Y para algunos árboles, si no tienen esa asociación, no pueden crecer más de cierta altura o se ponen bien flaquitos y así como medio desnutridos, pero es porque no tienen esa interacción. Y pues obviamente pues no llegan a la madurez y a reproducirse por esa interacción. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, aquí estamos con Pedro Torres, de la Universidad de Georgia. Su presentación, más o menos en español, sería la evidencia del cambio de estado de un ecosistema en la escala del paisaje. ¿Pero puedes decir más o menos qué era lo que estabas trabajando en tu proyecto? ¿Cuál era el interés? Y más o menos cuál era el área que estabas trabajando. Pues mi proyecto se enfoca en ver los efectos de la represa en los procesos de ecosistema, en las quebradas de cabecera, en los quebradas tropicales. Prácticamente viendo cuál es el efecto que tiene la represa al extirpar todas las poblaciones de camarones, ya que bloquean las migraciones. Y en los ríos de cabecera que están arriba de las represas en Puerto Rico no hay poblaciones de camarones a menos que haya una escalera de peces o algún tipo de conexión entre la cabecera y el estuario. ¿Era en algún área en particular de la isla o eran por toda la isla? Estoy trabajando en toda la isla. Tengo ríos desde Cabo Rojo, Villalba, Cagua, Calley hasta en el Yunque. Y el problema es que estas represas están en algunos ríos solamente, están en varios ríos, en la mayoría de los ríos. ¿Cuán grande es este problema? Bueno, pues por lo menos en Puerto Rico, una publicación que salió en el 2006 de una compañera de laboratorio que se graduó hace varios años. Ella descubrió el problema de que las represas estaban cambiando todas las propiedades de ecosistema arriba. Y ella hizo un conteo y descubrió que Puerto Rico es el lugar con mayor cantidad de represas por unidad de área. Y aunque parezca un poco difícil de creer, sí lo somos. Tenemos ahora mismo 27 represas de pared alta, que son las represas que son de 20 metros de altura o más. Y de ellas creo que son 18 que no tienen ningún tipo de conectividad con el río abajo de ella, que es simplemente una pared y un desagüe, y esas son las que causan el problema de la conectividad, de la migración de camarones, no los permiten migrar, y esas son las que prácticamente extirpan todas las poblaciones arriba de ella. Y al no poderles llegar esos camarones arriba, ¿qué efecto está teniendo eso? ¿Por qué es importante que puedan llegar allá arriba a los... Pues las poblaciones de camarones en Puerto Rico son bien importantes en los ríos porque ellos son prácticamente los macroconsumidores que dominan el ecosistema.
Ellos son quienes están regulando todos los procesos, quienes están regulando los niveles de alga, los niveles de materia orgánica que se deposita en el vento, igual que la materia orgánica que se transporta hacia los tramos de quebrada abajo, porque ellos son bien diversos, son omnívoros, se clasifican como omnívoros, o hay son un total de 15 o más especies. Tienen desde que comen alga, que colectan materia orgánica, que filtran la comida desde la columna de agua. En los ríos que no tienen represa, ellos son una fuente bien importante en el ecosistema, porque prácticamente controlan las propiedades y los procesos también, desde el procesamiento de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes, el metabolismo. Al eliminar todas esas poblaciones de ellos, prácticamente el ecosistema no tiene un consumidor así dominante y hay una alta acumulación de algas y materia orgánica en estas quebradas, al igual que los procesos tienen una reducción, sobre todo en la descomposición de hojarasca y en el reciclaje de nutrientes, ya que ellos no están ahí para mediar esos procesos. Muchas gracias. Bien. Bueno, aquí estamos con Cristina de Jesús Villanueva. Ella está en la Universidad de Puerto Rico. Nos va a hablar un poquito de qué es lo que estaba presentando aquí, y no solamente se ha quedado en eso, sino que su proyecto ha evolucionado y está trabajando ahora en otras cosas. ¿Se nos puede decir primero brevemente, ¿no?, qué es lo que va a estar presentando aquí en ESA? En ESA voy a estar presentando un proyecto que hice en el Museo de Historia Natural de Nueva York, en donde trabajé con la anaconda amarilla, haciendo estudios de genética poblacional, viendo cuál era el flujo genético y así proponiendo formas efectivas de manejo de esta especie, que es una parte grande de el intercambio de mascotas. De manera similar, estoy trabajando con otra especie que es invasiva, la iguana en Puerto Rico, recolectando muestras para ver cómo está ese flujo genético y de dónde están viniendo esas mascotas hacia Puerto Rico. Y cualquier ayuda que me puedan dar para colectar iguanas, se lo voy a agradecer muchas veces. ¿Por qué el interés en las iguanas? Porque son una especie invasiva y pueden tener efectos adversos sobre ecosistemas, y ya sabemos que tenemos efectos adversos sobre la agricultura, y aprender de dónde están proviniendo los individuos que vienen a las poblaciones de Puerto Rico nos puede ayudar a manejarlas de manera más efectiva. Y estás estudiando y se sabe más o menos de dónde viene la mayoría de estos animales. No se sabe. O sea, que estas son las iguanas, la gallina de palo, ¿no? La iguana que la gente ve por ahí bien grande. Y esas no son de Puerto Rico, para empezar, ¿verdad? No son de Puerto Rico. Son una especie invasiva, exótica, y no tenemos ahora mismo mucha información acerca de ella. Bueno, pues ya saben, ¿y dónde te pueden conseguir si te quieren ayudar? Pues yo estoy haciendo mis estudios en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, soy estudiante de maestría y mi correo electrónico es cristina.dejesus@upr.edu y es Cristina con CH. Bueno, pues muchas gracias, Cristina con CH. Gracias a ti. Bueno, aquí estamos con Manuel Nieves de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. Él va a presentar un proyecto sobre las anémonas bajo niveles de estrés y cuáles son las algas que están utilizando o cuáles están expulsando como simbiontes. Primero, muchas gracias, y tú nos puedes mencionar brevemente cuál es el proyecto que estabas trabajando, qué es lo que vas a presentar acá en ESA. Mi investigación se basa, ya que los corales pues están sufriendo muchos daños por el cambio climático, se están blanqueando, están muriendo los corales, pues nosotros queríamos estudiar más la relación que había entre una alga simbiótica conocida como la zooxanthella, una alga roja, pues la relación que había entre el coral y esa alga. Entonces queríamos saber por qué los corales, cuando se encuentran bajo estrés, pues seleccionan, cuando tú le aumentas las temperaturas y la intensidad de un coral, ellos expulsan el alga porque se sienten en estrés. Y entonces la cosa es que estudios recientes han demostrado que los corales eligen entre distintas subespecies de esa misma alga, y entonces expulsan el alga que es menos tolerante y se quedan con una que es más tolerante a altas temperaturas. Y pues mi investigación con esas anémonas es porque las anémonas tienen la misma alga que tienen los corales y tienen una alga adicional que es una microalga verde que vive dentro de los tejidos de la anémona. Y pues lo mismo, el alga verde es bien poco tolerante y el alga marrón es más tolerante que la verde.
Y lo que yo quería saber era si la anémona, cuando tú la exponías a altas temperaturas y alta intensidad de luz, pues elegía quedarse con el alga marrón, que es más tolerante, y expulsaba el alga verde, que es menos tolerante. Pues efectivamente los resultados que encontramos eran eso. Al exponer las anémonas por un periodo de 5 días a altas temperaturas, pues observamos que expulsaban el alga verde, que era menos tolerante, y se quedaban con el alga marrón, que era más tolerante, y eso la ayudaba entonces a mantenerse, pues a mitigar los daños por el cambio climático, por el estrés al que la estábamos exponiendo. Y es bien chévere porque es la primera vez que eso se hace, nunca se había hecho antes, y es la primera vez que esa teoría de que un organismo puede seleccionar qué simbionte expulsar y con cuál quedarse, pues es la primera vez que ha sido observada y hasta cierto punto probada, pues los resultados son bastante claros. ¿Y por qué el interés en esa alga? ¿Cuál es la importancia tanto para la anémona como para los corales de estas algas? ¿Cuál es el problema con que se afecten con el cambio climático y el aumento en temperatura? Por lo menos la anémona puede vivir sin esa alga, pero el coral, por el contrario, el alga se encarga de producir de 90-95% del alimento del coral. Que por eso es que entonces tenemos tantos problemas con los corales en Puerto Rico, porque por el cambio climático, pues ellos expulsan el alga y entonces el coral como tal no se puede alimentar, no obtiene ese nutriente que le produce el alga. Y entonces ahora como sabemos que pues los corales pueden elegir quedarse con un simbionte más tolerante y expulsar uno que es menos tolerante, pues con eso hay posibilidades de artificialmente seleccionar para tener a corales que sean más resistentes a altas temperaturas y al cambio climático, y así a lo mejor pues se podrían mejorar los esfuerzos de restauración de corales que están pasando en Puerto Rico, y pues podríamos crear corales más resistentes y devolverle la vida a nuestros ecosistemas marinos. ¿Los corales en Puerto Rico están en problemas o esto solamente por si acaso pasa? Sí, no, hay un alto por ciento de corales, la gran mayoría de los corales están o blanqueando o tienen distintas enfermedades. Hay estudios recientes que demostraron que también hay virus que ahora están afectando a los corales, y Puerto Rico es de los lugares con más daño en los corales que hay en el mundo. Antes muchas personas viajaban de alrededor del mundo a estudiar los corales de Puerto Rico, y ahora lamentablemente pues nosotros tenemos que salir de la isla a estudiar otros corales que no están tan devastados como los de nosotros. O sea que hasta ese es un recurso también, ¿verdad?, para el turismo, y entonces también los estamos perdiendo. Sí, un recurso para el turismo porque pues actividades acuáticas, snorkeling, scuba diving son cosas que mueven mucho dinero en el turismo. Y también la importancia ecológica que tienen los corales, por muchas especies en peligro de extinción que se alimentan en los corales o habitan en los corales, pues se están viendo mayormente afectadas, pues están perdiendo hábitat, no tienen dónde vivir, no tienen dónde alimentarse, no tienen dónde reproducirse. Así que sí, definitivamente tiene muchos beneficios, no solamente para el turismo, sino para la misma ecología, la biología y pues la física de los terrenos. Ayudan a combatir el embate de las olas, y a todos nos gusta ir a las playas tranquilitas, sin muchas olas, para poder disfrutar. Así que sí, son de gran importancia, son uno de los ecosistemas marinos más importantes alrededor del globo. Cuando mencionaste blanqueamiento, ¿a qué te refieres con blanqueamiento de los corales? Pues el blanqueamiento es el nombre que se le dio al proceso mediante el coral expulsa las algas. Pues entonces, como esas algas son las que le dan el color al coral, al expulsar esa alga, el coral va perdiendo poco a poco el color. Y entonces, pues, como pierde el color, esos son los pigmentos, como lo ves la clorofila en las plantas, son los pigmentos que reciben la luz para producir pues alimentos, producir nutrientes. Y pues nada, al perder esas algas con ese pigmento, pues blanquean. Y entonces los pólipos del coral, pues no tienen alimento, no tienen de dónde alimentarse. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y como es de costumbre, una vez tienes un grupo de boricuas, unos panderos, se forma el bembé en la calle, aquí en el medio de Minneapolis, en uno de las calles principales comerciales. Los boricuas decidieron tomar la calle y enseñarle un poco a Minneapolis sobre lo que es nuestra cultura. La bomba, ay qué rica, me sube el ritmo por los pies. Saca tu trigueña, pa' que baile bomba, bomba puertorriqueña, bomba. Si un viejo te pide un beso,
viejos saben a huevo sin sal. La bomba, ay qué rica, me sube el ritmo por los pies, mulato, saca tu trigueña, pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba. A un tipazo como yo, nunca lo vas a hallar, yo me sé buscar y pues... No sabe nada, no sabe nada de bomba, no sabe nada, no sabe nada, no sabe nada, no sabe nada de bomba, no sabe nada. La bomba, ay qué rica, me sube el ritmo por los pies, mulato, saca tu trigueña, pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba. No eres tipo para mí, eso lo sabes muy bien. Te encuentro muy poco hombre para darte mi querer. La bomba, ay qué rica, me sube el ritmo por los pies, mulato, saca tu trigueña, pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba. Ay, las viejitas para mirar necesitan espejuelos. Y para celar a sus hijas tienen los ojos buenos. ¡Bomba! ¡La bomba! ¡Ay qué rica, me sube el ritmo por los pies, mulato, saca tu trigueña, pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba. Cuando entierren a mi suegra, que la entierren boca abajo, por si se quiere salir, que se meta más para abajo. La bomba, ay qué rica, me sube el ritmo por los pies, mulato, saca tu trigueña, pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba. Si tú te creías que la Yupi no venía, la Yupi está en la calle con su último detalle y su comando. La Yupi ya la Yupi ya y no me llame Yupi, llámame Candela, que no me llame Yupi, llámame Candela, 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 la Yupi la Candela, 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 la Yupi la Candela. Lucha así, lucha así, lucha, lucha, lucha así, lucha, lucha, lucha así. Gracias por escuchar este episodio de Biología Boricua. Ayúdanos a correr la voz escribiendo una reseña en iTunes. También puedes darle like o suscribirte a nuestra cuenta en Twitter, Facebook y Google+. Pueden encontrar estos enlaces y más episodios en biologiaboricua.com.